mal a fuerza de sufrir gobiernos nefastos, antipatrióticos y antipopulares, como le pasó a México. Ahora que tenemos un gobierno distinto, la política en México tiene otra contextura, otro modo de proceder, otro modo de ser, y el pueblo lo entiende. En otras naciones no acontece esto. Dos casos emblemáticos, el de El Salvador y el de Argentina, dos naciones hermanas, dos grandes fenómenos, el fenómeno de Bukele y el fenómeno de Milei. Dos individuos dignos de un vodevil, dos individuos que podríamos decir son grandes actores de carpa, pero ya no existiendo esta, son grandes actores de los nuevos medios de difusión, que son los medios de las redes sociales y todos aquellos de la virtualidad. Bukele, un individuo que entra a gobernar un país en el que han sucedido gestas heroicas como las de este hombre cuya fotografía tienen en pantalla, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, héroe y verdadero santo. Lo dijo y lo proclamó también Andrés Manuel López Obrador, porque además de ser canonizado por la Iglesia Católica, de la que él fue obispo, ha sido también considerado por gran cantidad de defensores de los derechos humanos y de gente extraordinariamente bien calificada en el mundo, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, como una persona sobresaliente, una persona con santidad y con heroicidad superiores. Bueno, pues Óscar Romero, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue asesinado por el criminal gobierno militar de El Salvador, aliado a la oligarquía local e instigado por los servicios secretos norteamericanos, que son los que giran las instrucciones en todas nuestras naciones hermanas. En San Salvador está la embajada más grande de América de los Estados Unidos, desde la que se giran instrucciones. La oligarquía local está aferrada y amarrada a privilegios, y en el pasado las cosas fueron graves, porque surgió una guerrilla y algunos decidieron que la vía política, la vía pacífica se había agotado y había que acudir a la vía de las armas. Óscar Arnulfo Romero y muchas otras personas siguieron en el camino de la paz, pero el camino de la paz no es el camino de la cobardía y de la falta de denuncia de la injusticia y de defensa de los pobres y de aquellos que sufren el aplastamiento de los poderosos. La defensa del pueblo, la defensa de los oprimidos y de los débiles le costó la vida. La entregó voluntariamente, como muchos otros, siendo consecuente con sus ideas, con su fe y con sus convicciones. Por eso el pueblo salvadoreño le agradece, y toda América Latina, este gran testimonio. Bueno, pues ahora Bukele tiene un retrato de este gran hombre en el Palacio Presidencial, se escuda en él y sin embargo hace cosas totalmente contrarias a las que hubiera hecho esta persona. Veamos el video de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita al Palacio Presidencial y las palabras que pronuncia con motivo del homenaje que le rinde este señor, que nos sorprende, que se apellida Bukele, y le entrega a este último, al presidente de México, un reconocimiento, una presea con el nombre de este gran obispo. Y mucho nos dolió el cobarde asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un santo de verdad. Por eso, en agosto de 1981, México no vaciló en emitir, junto con Francia, la célebre declaración conjunta sobre El Salvador, en la que se reconoció al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional como una fuerza política representativa y señalaba: corresponde únicamente al pueblo de El Salvador la búsqueda de una solución justa y duradera a la profunda crisis por la que atraviesa ese país, poniendo así fin al drama que vive la población salvadoreña. Les ha tocado a nuestros hermanos salvadoreños un tiranuelo, pero un tiranuelo que se vende al exterior como un justiciero que está favoreciendo a su pueblo y acabando con la ola de inseguridad. Se le ha presentado la oportunidad y él es un oportunista.
no es cierto que haya verdad en sus actos ni autenticidad. Y me consta por testimonios directos y por muchas otras razones que así son las cosas en esa nación hermana. Hoy, cree que todo lo va a resolver y es el apretar el gatillo, los de gatillo fácil, y todos aquellos conciudadanos nuestros muy tirados al fascismo que creen que todo se arregla con mano dura. Todo, absolutamente todo. Y si hay tiranía y dictadura, mejor. Y así está procediendo y pagan justos por pecadores y además, aunque hay un problema de inseguridad, la que se le viene a esa nación es peor o la que está viviendo que el problema que pretende solucionar. El Salvador ya es el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. ¿Quieren ustedes saber qué nación no es viable o se encuentra en una situación caótica y próxima a la hecatombe o próxima al desastre? Pues vean ustedes las tasas de prisioneros en sus cárceles respecto de la población. Estados Unidos es un país que tiene altísimas tasas. El Salvador ya triplicó su población carcelaria en el último año, tras pasar de 30,000 presos a 96,000, luego de aprobar un régimen de excepción que ha permitido realizar capturas por agrupaciones con pandillas en el último año. Y aquí las cosas son así. ¿Es en verdad cierto esto? ¿En realidad la vida ha mejorado? Bueno, se pueden resolver ciertas cosas, pero se daña irremisiblemente algunas de mayor importancia. Por tener urgencia, por decir hay que acabar con esto de inmediato, que claro, la seguridad es algo por lo que clama el pueblo, pero la inseguridad y la violencia tienen sus orígenes y sus causas, y solamente se resuelven los efectos y se generan mayores problemas muchas veces cuando las cosas se hacen mal. Bukele, que ya está convertido en un santo y ve en su aureola en esta fotografía, reconoce a Guaidó. Bukele tenía vínculos con el FMLN, es decir, con la izquierda política que antes fue la guerrilla. Pero también las tiene con el capitalismo extremo, y las tiene con China, y las tiene con Estados Unidos, y con quien sea necesario tenerlas con tal de hacer grandes negocios. El gobierno de Nayib Bukele da un plazo de 48 horas para que el personal de Maduro abandone el país centroamericano. El Salvador reconoce al fantoche de Guaidó, que es uno de los tantos inventos e intentos de la CIA para colocar un presidente espurio en Venezuela, de lugar en el que, a pesar de que tanto Chávez como Maduro han sido elegidos, nos guste o no nos guste, por el pueblo venezolano o por la mayoría del pueblo venezolano, proclaman de día y de noche, en tiempo a tiempo y a destiempo, que se trata de dictaduras. No así el asunto de López o el de Guaidó, creaciones del gobierno norteamericano para instalarlas, que han fracasado por su propia inanidad, por su propia frivolidad, estupidez y carencia de apoyo popular. Sin embargo, a Bukele se le ocurrió que no solamente había que reconocer al gobierno de Guaidó como gobierno de Venezuela, aunque no gobernara, sino que había que llevarse a sus compadritos, a su equipo, a su grupo, a servir en los ministerios del gobierno salvadoreño. Luego dicen que hay muchos que se están asesorando por agentes cubanos o venezolanos. Bueno, pues ha decidido asesorarse por agentes venezolanos, aunque de signo distinto al gobierno de Maduro. Por tanto, algunos dirían que está muy bien, porque depende de cómo esté la ideología, no de si se viola la soberanía o no. 2 pesos y 2 medidas. Estratega de Guaidó es el jefe de campaña de Nuevas Ideas que son bastante antiguas, porque es una tiranía, es una dictadura. Lester Toledo es el partido de Bukele, aquel que hizo de la nada. Lester Toledo, uno de los principales opositores exiliados de Venezuela, es fundamental en la organización territorial en el aparato de defensa del voto de Nuevas Ideas. Tiene una empresa que se presenta como la encargada de organizar las primeras elecciones internas virtuales del partido del presidente Bukele. También participa con el gobierno como parte de la estrategia de entrega de paquetes alimenticios, aunque su función no está clara. Toledo es solo uno de varios venezolanos en el círculo de confianza de Bukele y su partido. Pero esto no es lo único que hace Bukele, porque
Panam Post nos dice que Bukele golpea la democracia de El Salvador con asesores de Guaidó que son realmente de facto ministros en su gobierno. Los salvadoreños solamente obedecen. El pueblo salvadoreño no tiene mejores condiciones de vida. El campo, que es la fuente mayor de ingresos, no es respaldada por el gobierno, muy al contrario, es abandonada. Los trabajadores no reciben mejores salarios, sino salarios de hambre, y la canasta básica sube su precio con una inflación galopante. A Bukele se le ocurre la idea peregrina del Bitcoin y también asesorarse de Guaidó, que es un genio. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acumula más poder con la Asamblea Nacional a su favor para remover funcionarios incómodos. Como es autoritario y como tiene un dejo de justiciero, se le permite entrar con todo y el ejército al Congreso, es decir, a la sede del Poder Legislativo, y poner, quitar, amenazar, coaccionar, extorsionar, amenazar a los diputados. Aquí dicen que el Poder Judicial en México está amenazado por el presidente. ¿Cómo sufre la ministra Piña? ¿No saben ustedes las amenazas y la cooptación y la práctica aniquilación del Poder Judicial, verdad? ¿Quieren dictadura? Vean allá, pero esa seguramente les gusta mucho. Pedro Ruchurtu Noceli nos dice en un tuit: unos políticos venezolanos se convirtieron en asesores de Nayib Bukele. Esos mismos que dicen luchar por libertad y democracia en Venezuela, hoy celebran que Bukele se vuele de golpe la institucionalidad democrática de El Salvador. Allá aplauden lo que aquí repudian, hipócritas. Y luego dicen que esa no es su doctrina y esa no es su guía, la hipocresía y su filosofía, de los nuestros y de aquellos. 2 pesos y 2 medidas. Pero en realidad es que dictaduras del signo ideológico que yo respaldo están bien. Dictaduras de signo contrario al que yo respaldo están mal. El Salvador expulsa diplomáticos de Venezuela y Estados Unidos aplaude la decisión. No la aplaude, la ordena. Y la vicepresidenta Kamala Harris, que es una señora, y no lo digo yo, lo dicen los propios estadounidenses, no da un palo al agua, no da pie con bola. La pobre señora no le salen bien 2 frases. Es una cosa demencial, delirante, que un señor ya con facultades muy mermadas y una señora con facultades que nunca existieron son el presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos respectivamente. Tenemos graves preocupaciones acerca de la democracia en El Salvador. ¿Cómo están preocupados? Ellos siempre preocupados por la libertad y la democracia en todo el mundo. Por eso, por la libertad y la democracia destrozaron Irak, Afganistán, Libia, Siria y todas las naciones del mundo. Pero también por eso causaron todas las tropelías, golpes de Estado y financiaron el ensangrentamiento o desangramiento de estos países hermanos nuestros. La Asamblea Nacional ha votado para remover imagínense ustedes, a los ministros de la Corte. No puede ser, qué horror. Es decir, el Ejecutivo se apodera del Legislativo y lo manipula para remover a los miembros de la Suprema Corte. Y aquí dicen que tenemos un dictador que se llama Andrés Manuel López Obrador, que no ha removido a un solo ministro de la Corte, ni ha llevado el ejército para coaccionar a los legisladores. ¡Qué barbaridad! Pero un poder judicial independiente no se dice crítico, sino es vital, es fundamental para una democracia saludable y desde luego para una economía fuerte, pues muy importante, ¿no? La economía suya. Criptonoticias. Los creyentes de la iglesia de las criptomonedas, que es una pirámide de Ponzi. Algún día tendrás mucho dinero, por lo pronto tienes muchas cifras en pantalla, entre ellos Nayib Bukele, que apostó con dinero ajeno, el dinero del Salvador, el dinero de las reservas. El Salvador abrirá en Estados Unidos su segunda embajada de Bitcoin. Milena Mayorga, embajadora del Salvador en Estados Unidos, informó de acuerdos de cooperación con el gobierno de Texas relacionados con el Bitcoin. Ya no hay embajadas del Salvador, o las embajadas del Salvador serán secundarias, sobre todo en Estados Unidos. Va a abrir una segunda embajada del Bitcoin.
gran representante el señor, no le basta con tener dolarizada su economía, es decir, con no tener soberanía monetaria fundamental, sino que le añade el que circule libremente una moneda que es como los billetes de esos del Banco de la Fantasía, como jugar turista. Él convierte el dinero de los salvadoreños, dinero de verdad, en dinero de fantasía. Y en el camino se queda con mucho dinero. Ya fundó una empresita cuyos kioscos tiene instalados en lugares estratégicos, al menos de la capital de esa nación hermana. Pues este es el gran farsante que hemos desnudado hoy, la pseudodemocracia, la farsa, pero no cabe duda, hay que reconocerlo. Qué individuos tan listos, tan hábiles, tan astutos, qué maestros del arte de fabricar ficciones, de fabricar realidad virtual. Porque en todo el mundo creen que Bukele es un prohombre y un héroe nacional. La verdad es que no. La verdad es que además lleva 17 meses con un estado de excepción en su país que siempre se justifica por la inseguridad. Sin embargo, desde hace ya más de 10 meses dice que no hay un solo homicidio en el país, es decir, ya metió a todos a la cárcel, a los culpables y a los inocentes. Y en un estado de excepción en el que no hay garantías constitucionales, ni procesales, ni ninguna libertad de expresión, ni de prensa, ni de nada, un individuo puede hacer lo que le dé la gana. A eso se llama dictador. Claro, por la seguridad de todos, ¿verdad? La realidad es muy otra. En Argentina sucede otra cosa, por lo menos podemos calificar como rara. Javier Milei, un individuo de esos que vienen de la nada, que surgen de la nada y que pertenecen a la nada y que son nada y tienen un discurso de nada. Una contradicción absoluta en todos sus términos. Javier Milei, un greñudo que parece extraído de un grupo de rock de los años 60 o 70 y que quiere gobernar a una nación tan grande como Argentina y tan emproblemada como ella. Más de 100% de inflación, con unos problemas gravísimos, y ya en Argentina no importa quién gobierne, porque lo mismo es Alberto Fernández, tan malo como Macri, unos son de derecha, otros son de izquierda, todos se reclaman peronistas porque ya no sabe uno qué son. Eso me recuerda al priismo en nuestro país. Hay morenistas priistas, hay panistas priistas y hay priistas priistas, y de todos lados. Y así sucede en Argentina, todos son peronistas, da lo mismo si son de derecha, de izquierda, si hacen una barbaridad, hacen otra, y todos a robar, que en eso todos son todo menos peronistas, porque habrá que entrar en el análisis del verdadero peronismo que ya no representan estos individuos. Argentina no ha visto la suya desde los gobiernos militares que dieron un golpe de Estado al último gobierno de Perón a principios de los años 70. Y desde entonces y de la llegada de la gloriosa democracia ha tenido elementos tan deleznables, tan vergonzantes y vergonzosos como Carlos Saúl Menem, el émulo o maestro de Salinas de Gortari o su igual en Argentina. Un pillo que implantó el neoliberalismo, que saqueó a la Argentina y que, dice Javier Milei, que fue el mejor presidente de toda la historia. El economista elogió también a Domingo Cavallo y además dijo que Martín Guzmán es un pésimo ministro de Economía. Pero Menem, el saqueador, el privatizador, aquel que hizo y deshizo en Argentina en contra de los argentinos, dice Javier Milei, que no tiene ideología, se proclama libertario, vaya usted a saber qué es exactamente eso en nuestra América. Javier Milei dice que su santo, su santón de cabecera y al que le reza, se llama o se apellida o se apellidó Menem. Y otro, un segundo, el que está en segundo lugar, se llama Domingo Cavallo, otro que se parece a los neoliberales que tuvimos aquí, que hicieron esa economía financierista, privatizadora y destructora del beneficio del bien nacional y de los bienes nacionales. El elogio de Milei a Cavallo: fue el mejor ministro de Economía de toda la historia, nada más. Él no es de cosas pequeñas. Milei es un loco, un gritón, un desaforado. Hay que verlo en sus mítines, hay que ver que el señor
no anda bien, tiene reacciones propias de un orate y dice cosas bastante gruesas y que contradicen a las que dijo antes, inmediatamente antes. El candidato a diputado nacional, que en ese entonces lo era, Milei, y que ahora ha tenido la mayor cantidad de votos en la primera etapa del proceso electoral argentino, habló de posibles alianzas políticas con los halcones de Juntos por el Cambio y hasta con el peronismo no colectivista, pero marcó límites con las palomas porque son socialdemócratas. El señor se dice de izquierda, se dice de derecha libertaria, no sabemos qué es eso, pero según yo tengo entendido y por quien acuñó el término liberal libertario, Michel Cluscart, un filósofo francés y sociólogo también, los liberales libertarios por antonomasia son los socialdemócratas y son, según parece, trotskistas o de izquierda o vaya usted a saber, pero son los padres también del neoliberalismo, según investigaciones que hemos practicado mediante el escarbamiento arqueológico en algunos fondos documentales. Javier Milei apoyó a una empresa de criptomonedas. ¿Por qué será que a todos estos locos les encantan las criptomonedas? Que investigan por estafa, allanaron las oficinas. Tengo declaraciones de Javier Milei en las que dice que él no entiende nada de criptomonedas, no cree en eso y no se va a prestar a esta farsa que es simple y llanamente una pirámide de Ponzi, un fraude. Al poco tiempo, Javier Milei apoya a una empresa cripto que investigan por estafa y de la que allanaron las oficinas. La compañía Coins dejó de pagar rendimientos a los inversores en marzo de 2022 y ahora allanaron sus oficinas en busca de computadoras, celulares y dinero. No quería las criptomonedas, ya las quiero. No quería ser político porque de los políticos dijo lindezas, cosas tremendas. Ser político, qué cosa más asquerosa. Ahora lo quiere ser y quiere estar en política porque ya reflexionó, porque él tiene principios para todos y se contradicen entre ellos, ¿qué importa? Exclusivo, el asesor energético de Javier Milei cuenta cuáles son los puntos claves de la reforma que prepara. Y aunque hablaremos después en lo internacional, más adelante en otros programas de Milei, vamos a hablar rápidamente de quién es su asesor en materia energética para que vean ustedes por dónde va este que dice que no tiene ideología y nosotros sabemos cómo se llama esta ideología. Econojournal conversó en exclusiva con Eduardo Rodríguez Cirillo, abogado argentino. Cirillo debe ser descendiente de italianos, abogado argentino, residente en España desde hace más de 20 años, que viene comandando a través del Instituto del Crecimiento, escuchen, el Instituto del Crecimiento, no del reparto, eso no, eso es horrible. El equipo de Javier Milei dedicado específicamente a trabajar en la reforma integral del sector energético, la que les viene a los argentinos si gana Javier Milei. Ya tuvieron la destrucción de yacimientos petrolíferos fiscales, ya se privatizó todo, pero Javier Milei, que es muy listo, encuentra la manera de seguir haciendo dinero. ¿Quién es Rodríguez Cirillo? Rodríguez Cirillo se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina, UCA, y realizó el doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra, en España, no digo en más. Su tesis fue sobre privatización de empresas públicas y cuando volvió a la Argentina en 92, con solo 28 años y un libro publicado sobre el tema, se convirtió en un profesional muy requerido, tanto por el sector público como por el privado. Trabajó, escúchese bien, en las privatizaciones con el entonces secretario de Energía, Carlos Bastos, es decir, es el que privatizó YPF y estuvo en Secretaría de Energía de la Nación hasta 1998, todo un experto en destrozar la soberanía energética de Argentina. En marzo de 2001, cuando Bastos es designado ministro de Infraestructura y Vivienda, Rodríguez Cirillo se incorpora como su jefe de asesores hasta noviembre de 2001. Atención, momento en que se trasladó a México para ocupar un cargo directivo de carácter corporativo en la empresa multinacional de origen español, adivinaron, Iberdrola. Ya vieron quién es este señor. No tiene ideología, es libertario. El plan, ¿qué plan malévolo tienen? Aunque ellos dicen que es el plan para salvar a esta nación, a esta pobre nación hermana. La apuesta de Milei en el sector energético es desregular el mercado. ¡Qué idea tan novedosa! ¡Qué cosa tan verdaderamente de actualidad! Es un profeta Milei y este señor. Han creado de la nada
ideas políticas y económicas que no existían. Por ejemplo, desregular el mercado, que es el sumum del neoliberalismo. Desregular el mercado y generar los incentivos de precio adecuados para que los inversores vuelvan a confiar en el país, más de lo mismo, poniendo el foco en el desarrollo de las exportaciones, en vez de hacer autorizaciones, claro, que fabriquen y que produzcan los extranjeros en su país, siendo ellos solamente maquiladores, y que de ahí se finja o se simule esas exportaciones que en realidad son de las propias empresas que tienen instaladas maquilas en esa nación. En vez de hacer autorizaciones discrecionales, las exportaciones deben ser un derecho reglamentario al que el Estado se pueda oponer o condicionar el ejercicio del mismo si se produce un costo adicional en el abastecimiento interno y el exportador no lo quiere asumir. La obligación del Estado es la seguridad del abastecimiento, que no es el autoabastecimiento. Claro que no. Vean contrario a lo que proclama y a la política que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador. La seguridad del abastecimiento es que los argentinos tengan siempre gas y electricidad. ¿Y qué tenemos que hacer para que los argentinos tengan gas y electricidad siempre? Controlar el gas y la electricidad, tener la propiedad del gas y la electricidad y los elementos de producción o de transformación en energía de estos energéticos. Tengan siempre gas y electricidad, pero no necesariamente el propio que se produce o genera en el país, sino otro. Puede ser que debido a la exportación que tiene comprometida una empresa, ya pasamos por ahí, durante algunos días de julio, por ejemplo, debamos importar energía. Vaya estupidez. Entregarle todo a las empresas extranjeras, darles prioridad, ya lo vivimos, y en CFE seguimos viviéndolo, para que después ellos exporten, porque lo importante es exportar, y nosotros no tengamos recursos de los propios nuestros. Después ellos nos tendrán que dar la energía, a ver si se les ocurre, a ver si les da la gana, o sucede lo de siempre. Cuando tienes tus recursos en manos del otro, es el otro el que pone las condiciones. Ya verán los precios. Les ha pasado a todos. Volteen a ver Europa. Por ejemplo, debamos importar energía. Ese sobrecosto lo va a pagar la empresa exportadora. ¿Cómo no? Seguro. Y tienen los elementos necesarios para obligar a esas grandes empresas a pagar. Ya veremos si ya desregularon, si ya el Estado no tiene fuerza, si lo aniquilaron. Neoliberalismo puro y duro. No estamos hablando de ninguna idea que se haya sacado este señor de la chistera. Ya existe. Pero le viene a contar a los jovenzuelos, a los tontos estos que no han oído nada. Y, perdón, algunos pues lamentablemente no vivieron el neoliberalismo y se los tienen que contar ustedes, sus padres y sus abuelos, para que sepan la ruina que producen las naciones, esta doctrina, este sistema económico y de gobierno. Con eso el Estado pierde toda fuerza, no puede hacer valer las leyes y está en manos de los particulares. Y entre más poderosos sean estos, más imponen sus condiciones sobre el Estado. ¿Qué le importa y sobre el gobierno? ¿Qué le importa al particular? El lucro. Y como ya hemos demostrado y hemos dicho hasta la saciedad, cuando están en juego el interés público y el privado, estas empresas pasan por encima del interés público con tal de que triunfe el de ellos, que es el de no tener llenadera, porque siguen acumulando y acumulando y acumulando. Que no los detenga el interés público, ni el pueblo, ni sobre todo los pobres, en su loca carrera por acumular hasta reventar. Ese sobrecosto lo va a pagar la empresa exportadora, no lo traslado a la demandada, pero la exportación se respeta. Eso le va a permitir al inversor firmar un contrato a largo plazo. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosas tan novedosas y geniales les está diciendo Milei a los argentinos! Infobae, una estratega digital, contó cómo organizó las primeras marchas opositoras desde las redes y reveló que crean trolls con inteligencia artificial. Nosotros no tenemos ni bots ni trolls, aunque algunos digan lo contrario. Todos los seguidores que tenemos en todas nuestras redes son reales, son auténticos y son producto de un esfuerzo de mucho tiempo para atraer a la gente que realmente está por la patria, está por México, está por la defensa de los verdaderos intereses del pueblo. Estos no, estos fabrican toda esta ficción y con esta ficción convencen a muchachos que están ya alimentados todos los días en los celulares o de los celulares, las computadoras y no de la realidad auténtica, sino de la virtual, que no es real.
Fernando Cerimedo, actualmente ligado a Javier Milei, explicó cómo trabajan los expertos en comunicación para generar conversaciones en la red. Anteriormente trabajó para Jair Bolsonaro, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y para el que quiera, porque el señor que precede, el que actualmente está gobernando Argentina, que dice que es de izquierda no de los trabajadores, ni cuestiones que importen a la soberanía y al interés de los pobres o de las clases populares, sino esos asuntillos que ya conocemos del lenguaje incluyente y de cambiar las vocales y todas esas cosas importantísimas para que un pueblo coma, para que haya justicia, para que haya prosperidad, ya lo saben ustedes. Bueno, pues Javier Milei, miren nada más la mirada de demente. De Milei es un deseo de shock, eso es lo que quieren. La irrupción de Javier Milei y su veloz transformación de panelista de televisión en candidato competitivo es consecuencia del malestar hondo de una sociedad a la que una década de recesión puso contra las cuerdas, de la desesperación de no saber de dónde vendrá la próxima trompada y de la angustia que produce la inflación. Nuevos fenómenos sociales como el trabajador pobre, que no son fenómenos nuevos, que cuenta con empleo estable pero no llega a fin de mes, eso no es nuevo, o la expansión de los trabajos por cuenta propia en los ámbitos de la economía digital, el comercio electrónico, etcétera, etcétera, no es nada, simplemente viene a ofrecer la solución falsa, una panacea que es más de lo mismo, engañando a quienes no vivieron, a quienes no vieron